la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. ¿Qué tal, amigos? Aquí Roberto Lovera de Sola de nuevo en Radio Sintonía. Estamos conversando con la profesora Gloria Cuenca de su libro De regreso de la revolución. No confundan el título con Regreso a la revolución, que es una cosa distinta. Gloria, tú dices en la introducción estas líneas, definiendo el libro. Se trata de mis recuerdos, de mis sentimientos, mis dudas y certezas, y espero, dices, que ayuda a quienes transitan estos caminos llenos de inquietudes e incertidumbre. ¿Qué comentario nos harías a estas líneas de tu libro? Bueno, porque es que, claro, yo siento que fue una audacia ponerme a hablar del proceso revolucionario chino, que es uno de los procesos más largos y complejos del mundo, y a lo mejor había una expectativa de que fuera una historia de esa situación. No es eso, es de todo lo que yo vivencié con relación a eso. Yo tuve una experiencia sumamente importante, interesante, y no tengo cómo agradecerle a los amigos y colegas de la agencia de noticias Xinhua que me hubieran puesto en contacto con esa realidad que muchas veces yo ni me imaginé que era así. Uno de los elementos que contribuyó a que yo me decepcionara de todo eso fue cuando, dándoles una conferencia en Pekín, Beijing como se dice ahora, les pregunté, pero díganme ustedes cómo se define un periodista. Entonces ellos me dijeron, no, díganos usted cómo define un periodista. Entonces yo no tuve problema, yo le dije, en Venezuela un periodista es un combatiente por la libertad de expresión, un crítico frente a la gestión de poder y un vehiculador de los mensajes del público hacia los sectores de toma de decisión. Entonces volví a insistir, ¿y cómo llaman ustedes a un periodista? ¿Qué es un periodista? Me dijo, un periodista es un propagandista en la nueva ideología. Entonces cuando un propagandista y la información noticiosa y la opinión, el análisis, no, nada de eso importa, solamente la propaganda. Entonces, oye, eso me pareció terrible porque yo adoro el periodismo y adoro la libertad de expresión. Claro, que es lo que permite que todas las noticias y las observaciones lleguen a su lugar. Entonces eso te empujó a escribir este libro. Sí. Desde luego también hay esto está un poco ligado a otro hecho histórico que claro, se ha olvidado porque han pasado muchos años, que fue el fracaso de las guerrillas, las guerrillas por un lado, y luego inmediatamente la instrumentación de los libros, empezando por Teodoro Caballero, Ludovico Silva, donde se empezó la crítica al socialismo autoritario, hoy reconocido internacionalmente, que se inició en Venezuela. Inició en Venezuela, sí, fue el libro de Teodoro, El socialismo como problema, después del desastre de Checoslovaquia el año 68, la famosa primavera de Praga con Dubček a la cabeza, que pone en entredicho por primera vez en la historia, a partir de la revolución bolchevique, que el socialismo no podía seguir funcionando así, porque eso era una cosa espantosa, y eso hizo que entonces el primer ministro de la Unión Soviética en esos años, que era aquel Brezhnev, hablar horrores de Teodoro y del libro en particular, y al autor lo intentaron descalificar, pero eso todo lo contrario, todo eso hizo que Teodoro sea una figura planetaria, en mi opinión, porque él se adelantó a todo lo que pasa el año 89, es decir, él simplemente con lo que hizo Khrushchev en el Congreso, en el 20 Congreso del Partido Comunista, el año 56, después de la muerte de Stalin, que es el primero que plantea que aquello no es lo que se espera, que etcétera, y aparece el deshielo, que se le llamó así ese momento. Posteriormente a eso, es Teodoro la primera persona en el mundo que se atreve a insurgir frente a eso. Eso hizo, por supuesto, que mucha gente no entendiera, ¿no? Porque dentro de la izquierda, como no se estimula esa verdad, decir las cosas como son y analizarlas, y por qué una gente comete este error y por qué hace esto otro, no, sino que todo se trata de tapar para disimular la verdad. Entonces, claro, resulta que cuando alguien dice la verdad es visto como
terrorista prácticamente ideológico. No, ¿qué estás diciendo? Estás atacando, no se puede. Y eso es uno de los dramas que tiene en este momento el gobierno venezolano. Y a mí me parece que es muy interesante la gente de Marea Socialista, porque ellos siguen siendo marxistas, leninistas, todas esas cosas que ellos predican, pero se atrevieron a insurgir, se atrevieron a criticar, se han dado cuenta de todas esas cosas que de alguna manera todos padecemos. ¿Cómo va a decir que el desabastecimiento es guerra económica? Que la inseguridad, ¿a quién se le va a atribuir? ¿Quiénes son los responsables de la inseguridad? La inflación. No, y además que no toma en cuenta la responsabilidad que el gobierno tiene ante las situaciones que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Claro. Eso por una parte. Ahora, eso es así, y ese resurgir, el profesor Carrera además llamó a esos resurgir las ideologías de reemplazo. Porque fue lo que, como se quedaron sin bandera, toda la izquierda, sobre todo la latinoamericana y la del mundo, pero en este caso la latinoamericana, y empezaron a inventar cosas que no tienen nada que ver con la realidad que está viviendo el mundo, pues, sí. Que está viviendo el mundo, es más, estamos excelente, ay, gracias amigo, perdone lo que decía Toti. Excelente programa el de hoy. Qué interesante su programa de hoy, doctor Roberto. Bueno, en realidad todos lo son, pero la profesora habla tan sabroso. Otro, desde Cabimas, mi caluroso saludo, mi respeto, doctor, y su magnífica invitada. Bueno, amigos, estamos trabajando para ustedes, lo que queremos es nutrirlos, y además hay una cosa que a mí me han dicho, gente cercana, incluso amigos, y de que aquí hay una exposición ética que yo hago siempre del tema que yo toque, y es que es así, no somos de otra manera, ni podemos ser de otra manera. Sí. En fin. Mi padre decía, y yo siempre recuerdo esa frase de él, que como el sistema de justicia venezolano siempre tuvo grandes fallas, la gente optaba por tener un sistema ético y valoraba la acción de los seres humanos con ese sentido ético. Hoy en día pareciera que eso se está perdiendo, porque vemos gente que se hizo multimillonario de la noche a la mañana y nadie lo toma en cuenta. Y resulta que no es así. Lo que pasa es que hay gente que está atemorizada, no se atreve a hablar y no hace uso de ese criterio tan profundo y tan sólido que ha tenido el venezolano siempre con relación al que se comporta mal, y particularmente contra el gobierno. Si algo hemos sido nosotros, es hipercríticos contra los gobiernos. Siempre. Nosotros contra los gobiernos de la democracia civil fuimos durísimos. Dígame yo, que nunca fui ni ADECA ni Copellana. No, pero es que además todas las críticas siempre se expresaron. Sí, pero no, además, a veces me pongo a pensar si esa hipercrítica no fue dañina, porque es que éramos muy duros. Claro, sí, la hipercrítica nunca es buena, como la falta de crítica tampoco es buena. Y desde luego hubo muchas cosas que no se... Sí, y tampoco se reconocían las cosas buenas. Por eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, una tradición democrática extraordinaria, quizás una de las más importantes del mundo. Nosotros tenemos y hemos hecho en estos 16 años toda clase de gestiones, y yo me sorprendo mucho porque sigue habiendo en el sentimiento del venezolano la valoración de los otros más que nosotros mismos. Sí, mira, hay una cosa muy importante. 40 años de democracia, para hablar de los 40 años, porque también hubo regímenes democráticos, aunque un poco conservadores, bajo López y Medina, y hubo el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que también era un gobierno democrático, sí, del cual se vinieron errores futuros, pero lo hubo. De tal manera que incluso yo creo que el venezolano es de alguna manera
demócrata esencial, pues, en su alma, de tal manera que, fíjate, pasaron menos de 2 semanas de la muerte de Gómez, cuando el 14 de febrero la gente salió a la calle a pedir democracia. Claro. En fin, bueno, nos queda medio minuto, que estoy muy encantado, Gloria, espero que pronto vuelvas otra vez, porque hay mucho que hablar de todas estas cosas de tu libro. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de haber estado aquí contigo, Roberto, y espero que tengamos oportunidades de hablar de cosas mucho mejores de Venezuela. Bueno, sí, desde luego, no, y es que no se puede parar lo que yo llamo la introspección nacional que surgió en 99, cuando la gente empezó a hacerse preguntas por qué no sucede esto. Bueno, muchísimas gracias, Gloria Cuenca, gracias amigos, gracias por todos estos mensajes que estamos recibiendo en el chat, y nos vemos no el martes que viene, porque no voy a estar en Caracas, sino el otro.